La Biblia es un libro histórico que nos narra desde el inicio, no de la historia humana, sino de la historia de Dios, el inicio de la creación, y nos muestra a través de todas sus páginas, de todos estos 66 libros que forman el volumen de la Biblia, nos narra y nos describe con cientos de años de anticipación y lo pone en orden la forma como se ha desenvuelto y desarrollado los gobiernos, la historia, las sociedades humanas, las lenguas, las civilizaciones, los gobiernos mundiales, y nos describe con lujo de detalles lo que ahorita en el mundo está comenzando a llamarse la globalización y la forma como el planeta Tierra terminará. En el capítulo 24 de Josué, que es nuestra última conferencia en esta noche de este maravilloso libro de guerra espiritual, Josué comienza narrándoles a los judíos toda la historia, o por lo menos la mayor parte de la historia y la forma como se desarrolló Israel desde que Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Dice el versículo 1 que Josué reunió a las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, a sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Al presentarse delante de su líder, ¿qué cosa? Estaban presentándose delante de Dios. Cuando ustedes vienen a la iglesia a oír la palabra de Dios, ustedes se vienen a presentar delante de Dios. Por eso exigimos en la Biblia y exigimos en la iglesia respeto y reverencia a la santa palabra de Dios. Lo más irrespetuoso e irreverente que una persona pueda hacer es que mientras se esté predicando la Biblia, esté platicando. O esté por allá con otra persona, con la amiga platicando allá atrás, o murmurando, o levantándose, o distrayéndose, porque le estás diciendo a Dios, no me importa lo que tú puedas decir en tu palabra. Y muchos nos perdemos de esta bendición y de esta adoración cuando no entendemos que al venir a reunirnos como iglesia estamos delante del Señor, porque Él es nuestro invitado especial, Él es el quien está siendo honrado y Él es al quien adoramos y veneramos en espíritu y en verdad. Entonces, esto queda implícito en el versículo 1, se presentaron no delante de Josué, se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esta frase, al otro lado del río, es interesante, lo vamos a ver a continuación. Esto es Taré. O sea, Taré era el papá de Abraham y de Nacor, que eran dos hermanos de donde vienen toda la descendencia de los árabes y de los judíos. Y dice el versículo 2, y servían a dioses extraños. O sea, cuando Dios formó a la nación de Israel, les recuerda antes de morir Josué, tuvo su inicio en un país idólatra y pagano. De ahí Dios formó a la nación de Israel. Abraham no era judío. El progenitor, el padre de la raza hebrea, el padre al que le llamamos nuestro padre de la fe en el Nuevo Testamento, en Romanos 4, Abraham, no era judío. Él era caldeo. Y sus papás de Abraham habían sido idólatras y habían sido paganos. Y dice el versículo 3, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Abraham provenía, pues, de una familia de idólatras cuando Dios le llamó a salir de Ur de los caldeos. Esto lo encontramos en Génesis 11, 27 al capítulo 12, versículo 9. Y entonces Dios le dijo a este hombre Abraham, ven para acá, lo mandó llamar, lo sacó. Cuando dice en Hechos 7:2, Esteban, el Dios de gloria, apareció a nuestro padre Abraham.
recordándoles a los judíos que su identidad nacional era un acto de la gracia de Dios. Dios a ti y Dios a mí, y comenzó con Abraham, dio el primer paso para poder comenzar a seguirle. Tú no llamaste a Dios, ni yo le busqué. Él nos buscó antes de que nosotros le estuviéramos buscando. Dice en Efesios 1:4 que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Abraham no buscó a Dios. Dios fue a buscar a este hombre llamado Abraham y lo encontró. Fue Dios quien vino a Abraham. Abraham no fue a Dios. La salvación viene de Jehová. En Deuteronomio 7, versículos 6 al 8, Dios les explicó a los judíos que el hecho de que haya llamado él a un hombre que no era judío, porque ni existía todavía la nación de Israel, y lo haya llamado a formar parte de la nación, implica que Dios es un Dios soberano, que nos llama por su gracia, y que cuando nos escoge a servirlo, no hay nada ni había nada en nosotros para que mereciéramos servirlo, conocerlo, adorarlo y pasar la eternidad con Él. No había absolutamente nada en nosotros que mereciera nuestro llamamiento. Los judíos eran una raza insignificante. Los judíos nunca han sido mejor que los griegos o que los caldeos o que los mexicanos o que los italianos, porque ante Dios no hay judío, ni hay griego, ni hay gentil, pero el hecho que Dios haya escogido en el Antiguo Testamento y haya formado un pueblo y una nación, fue con un propósito. Y el propósito es que esta nación llamada Israel levantara una bandera durante muchos años, casi 3.500, 4.000 años, y durante todo este tiempo Israel levantara la bandera de que existe un solo Dios. Al contrario de todos los pueblos y de todas las razas que poblaban en aquellos tiempos el mundo, fue la única nación Israel que fue monoteísta. Todos los pueblos fueron y han sido politeístas, o sea, adoradores de muchos dioses. Después Dios formó a Israel para que a través de ellos, desde el Génesis 3:15, la promesa dada a Adán, proviniera y descendiera el Mesías, Yoshua Mashiach, Jesús, el Mesías, el Salvador ungido. En tercer lugar, para que a través de esta raza proviniera las Sagradas Escrituras. Todos los libros de la Biblia fueron escritos por judíos, excepto Lucas, el médico que estuvo trabajando con el apóstol Pablo en muchos de sus viajes misioneros y el que escribió el libro de los Hechos. Fuera de esta excepción, la mayoría fueron judíos. Y después de que Dios forma la nación y les recuerda entonces Dios cómo fueron formados y que los escogió por gracia y los sacó de los caldeos para introducirlos a Canaán, dice el versículo 4 que entonces a Isaac le dio a Jacob y Esaú. A Esaú le dio el monte de Seir para que lo poseyera. Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Después envió a Moisés y a Aarón e hirió a Egipto conforme a lo que hizo, los sacó de la esclavitud, los introdujo al desierto, los probó durante 40 años, ahí se quedaron postrados. Josué tomó el mando, murió Moisés, Josué levantó la estafeta y continuó con los hijos de los que salieron de Egipto para introducirlos a través del río Jordán. Entraron a la tierra de Canaán, cruzando el río Jordán, cayó Jericó, cayeron las 7 ciudades cananitas, la mayor parte de los pueblos los conquistaron, y ya que habían concluido casi la conquista, aun cuando había mucha tierra que poseer, Josué les recuerda a los judíos el último consejo antes de morir, que es verdaderamente la base de nuestro estudio en esta noche. Y dice el versículo 14, ahora pues, teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Jehová. Cuando Dios está hablando estas palabras, no se está dirigiendo a los incrédulos. Noten ustedes, era el pueblo de Dios. Y aun cuando era el pueblo de Dios y habían conquistado Canaán, Josué les dice que muchos de ellos continuaban teniendo
ídolos en sus corazones escondidos. Y así como la iglesia es el pueblo de Dios, y todos podemos jactarnos de que no tenemos ya ningún Buda en la casa, ni un Hare Krishna, ni tengo santitos, ni vírgenes en mi casa, no hay ningún ídolo físico. Dios ahora nos enseña en el Nuevo Testamento que la idolatría trata con algo que trasciende la idolatría física. La idolatría espiritual del Nuevo Testamento es que alguien o algo pueda desbancar de nuestro altar, en nuestro corazón, el lugar de preeminencia que le pertenece al Señor Jesucristo. Entonces hay muchos de ustedes que aunque están en la iglesia y sirven a Dios, el mensaje en esta noche, que se llama sirviendo a Dios en integridad y verdad, está cortado y hecho especialmente para aquellos que creen que pueden ser cristianos y aún tienen en sus corazones algo que es más grande que el lugar que le corresponde a Dios en tu vida. Vamos a ver que a continuación dice el versículo 15 que Josué les ordena que si les parece mal servir a Jehová, escojan a quien quieren servir. Vamos a comenzar en esta mañana describiendo los diferentes tipos de servicio que le podemos dar a Dios. Y son básicamente 4. Podemos servir a Dios por conveniencia, número 1. Número 2, por temor. Número 3, con mediocridad. Y número 4, por voluntad propia. Servir a Dios por conveniencia lo encontramos descrito en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 24 al 26, por las mismas palabras del Señor Jesucristo. Dice Juan 6, 24 al 26. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo, que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Al principio, cuando Cristo comenzó a predicar, Él dejó que lo siguieran miles, cientos de personas. Y por todos lados gritaban: ahí va el milagrero. Todo mundo fue alertado y a todo mundo le atraen las cosas sobrenaturales, no lo podemos negar. Cuando vemos que alguien está haciendo milagros y están pasando cosas, nos atrae lo sobrenatural. Y Cristo atrajo a cientos de personas por las señales sobrenaturales que Él estaba haciendo. Él multiplicaba milagrosamente el pan y le daba de comer a miles de personas. Pero Él no lo hizo para que le siguieran multitud de personas, sino como señales de que Él era el Mesías. Sin embargo, llegó el tiempo cuando Cristo, conociendo el corazón humano, los confrontó, se volteó y les dijo: ustedes son una bola de convenencieros. No me siguen por lo que yo soy, me siguen porque quieren sanidad, me siguen porque quieren favores, me siguen porque quieren que les vaya bien, me siguen porque quieren que los cuide, pero en realidad ninguno de ustedes me está siguiendo por lo que es, por lo que yo soy, ni tampoco me sirven por lo que yo soy, me sirven por conveniencia. Yo quiero preguntarte en esta noche, ¿cuáles son tus motivos para seguir a Cristo? Job, cuando perdió todo, su familia, sus propiedades, sus bienes, pudo en ese momento haber dicho: ¿de qué me sirve seguir a Dios? Y su esposa se acercó y le tentó en el capítulo 2, versículo 10, y le dijo: maldice a Dios, viejo tonto. A ver, ¿de qué te sirve, mía, nada más tú tan recto y tan temeroso de Dios y ya no tenemos nada? Y Job le contestó y le dijo sinceramente: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos?
Creo que nadie podría dudar de que Job servía a Dios en integridad y en verdad. En segundo lugar, podemos seguir a Dios por temor. Y esto es lo que hizo la ley mosaica. Muchos judíos, cuando fueron al monte Sinaí y recibieron la ley de Dios, el monte humeaba, tembló, hubo tinieblas y sonidos como de bocina. Y en ese momento Dios le estaba dando a entender al pueblo que el Dios de la Biblia, el Dios creador, es un Dios santo, es un Dios bueno, es bondadoso, misericordioso, pero es un Dios terrible cuando se violan sus leyes. Y que así como fue sacudida la tierra cuando se entregaron las tablas de la ley en el monte Sinaí a Moisés, así Dios amenazaba, así les dijo, ustedes tienen que saber a quién están sirviendo. Están sirviendo a un Dios que castiga el pecado y que recompensa el bien. Dios no es un monigote, no es un ser inmensurable que no tiene ninguna relación con la esencia ni con la naturaleza humana y que está totalmente desapercibido de nuestros problemas y nuestros engaños y mentiras e hipocresías. Él es un Dios que conoce todas las cosas y todo está abierto y desnudo delante de sus ojos. Hebreos 4:13. Entonces, Dios quiere que tengamos nosotros este temor, no servirle por el temor de que nos va a castigar, porque es exactamente el amor equivocado de un niño que por temor a los cuerazos le hace la cocina y la cama a su mamá. No, mira Lupita, tú vas a lavar los trastes y vas a hacerle la cama a tu mamá, no porque te vaya a pegar, sino porque amas a tu mamá. Por amor a ella lo haces, no por temor al castigo. Servir porque vive uno amenazado no es servir con el corazón, es servir por conveniencia y por temor al castigo. En tercer lugar, podemos servir a Dios con mediocridad. Y este ejemplo lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a la iglesia de la Odisea, versículo 15 y 16. Le dice Cristo a esta iglesia, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, mediocre, insensible, indolente, ¿verdad? Sin arder en tu corazón, tibio, te vomitaré de mi boca. Ustedes saben que esta expresión vomitar es una expresión que se usa cuando alguien come algo equivocado. Y cuando comes un pedazo de camarón descompuesto o puerco descompuesto y comienza aquí en el estómago a dolerte, ¿verdad? Lo más fácil es que si tú exhalas eso, ¿verdad? Si tú sacas eso de tu estómago, inmediatamente viene la restauración. Pero el dolor continuará mientras tú tengas un pedazo de comida descompuesto en tu estómago. Pues Dios usa esta analogía física para decir que mucha gente ha entrado a la iglesia o ha querido entrar o comer o meterse al cuerpo de Cristo encubiertamente. Han entrado no para seguir a Cristo, sino para espiar nuestra libertad. Muchos vienen a la iglesia para espiarnos, otros para criticar, pero solo Dios sabe quién viene a la iglesia para servirlo a Él. Hay otros que van a la iglesia solo cuando predica Armando Alducin. Y cuando no está predicando Armando Alducin, se van a otra iglesia o no van a la iglesia. ¿Ustedes creen que estos cristianos sirven a Dios en integridad? No, ellos siguen al predicador, no siguen a Dios. Y a mí me entristece y me parte el corazón. Porque cuando formas parte de una iglesia, no es por el predicador. Ok, te gusta el predicador y te gusta la palabra de Dios, pero si hay otro predicador, es tu iglesia y tú sirves a tu iglesia, al cuerpo. Tú no sirves al hombre. Sirves a la iglesia y buscas el ministerio en tu iglesia para servir. No buscas quién predica o quién no predica, sino es tu iglesia a donde el Espíritu te llevó y a donde vas a servir a Dios. Y cualquiera que predique tendrá palabra de Dios y Dios hablará a tu corazón, no importa el hombre que esté en el púlpito. Pero así es la cristiandad actualmente. En sus corazones son tibios, insensibles, indolentes, sin arder en su corazón, y Dios no nos ha llamado a la mediocridad ni a la tibieza, ni a seguir a un hombre. Dios nos ha llamado a seguirle a Él porque Él es Dios.
Y si no hay eso en tu corazón, estás mal, estás equivocado totalmente. Y finalmente, a Dios se le tiene que servir en espíritu y en verdad. Esto lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 35 al 39, cuando Jesús comenzó a reclutar a sus soldados. Y dice Juan capítulo 1, versículo 35, que al día siguiente, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Se refiere a Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, miren ustedes, observen con lupa. Las primeras 2 personas que comenzaron a buscar, dice aquí, viendo que le seguían, comenzaron a ir detrás de él. Jesús les hace una sola pregunta: ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde vives o dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era la hora 10. Cuando los discípulos comenzaron a seguir a Cristo, Cristo les pregunta: ¿qué buscan? Y ellos le dicen: ¿en dónde vives? Estos discípulos estaban verdaderamente interesados no solamente en seguir a Cristo de lejos, sino en saber en dónde vivía. Ellos estaban decididos a formar parte de su vida de Jesús. ¿Dónde vives? Queremos vivir donde tú vives. Cuando nosotros somos invitados por Cristo a seguirle, Cristo nos hace la misma pregunta en esta noche: ¿qué buscas al ser cristiano? Es que mi papá es cristiano, que mi abuelito era el obispo de la iglesia y me bautizó. Tengo la foto del Papa. O de chiquito siempre fui evangélico, o fui siempre bautista. Bueno, sabes que llega un momento en el que tú tienes que decidir por qué quieres ser cristiano y por qué vas a seguir a Jesús. Porque si tú has decidido seguir a Jesús, tienes que saber algo importante. Antes de que comiences a seguirlo, necesitas negarte a ti mismo. Número 1. Vas a comenzar a desarrollar un espíritu de sacrificio, a negarte cosas que no te negabas, a no tocar a tu novia, a no besar a tu novia, a no tener sexo, a no tener alcohol, a muchas cosas que vas a tener que negar y darle gusto a tu carne, porque si quieres darle gusto a tu carne y seguir a Cristo, no puedes. Decídete a quién quieres seguir entonces. Si Cristo es Cristo, acuérdate el precio que hay que pagarle. Es en integridad y en verdad. Y si no estás dispuesto a negarte, si quieres combinar, darte gusto y seguir a Cristo, no vas a poder servir a 2 amos, porque con los 2 vas a quedar mal y vas derecho al infierno. En segundo lugar, Cristo dijo: carga tu cruz. Y en tercer lugar dijo: ¿qué? Sígueme. O sea, hay muchos de ustedes que siguen a Cristo, quieren seguir a Cristo, les gusta seguir a Cristo, pero no negarse ni tampoco llevan su cruz. Y solo hasta que venga en la parusia, en su venida, y manifieste los corazones y las intenciones y motivos de nuestro corazón, muchos en aquel día le dirán: Señor, Señor, y se oirá la voz que diga: apártate de mí, maldito. ¿Por qué me dice Señor si nunca hiciste lo que yo te mandé? A Dios hay que seguirlo en integridad y en verdad. Tenemos que seguirlo por lo que Él es y tenemos que entender que hay un precio que pagar. Si no quieres pagar este precio, no sigas a Cristo. Si quieres ser madre, tú sabes que tienes que pagar un precio, dolores, sufrimiento, sacrificios. ¿Quieres una carrera? Sacrificios, desvelos, estudiar, mientras tus amigos echan relajos. Pero cuando tengas ese título universitario, cuando tengas ese bebé en tus brazos, podrás decir: valió la pena. Pero no hay nada en esta vida que sea fácil.
Lo único que es gratis en la vida, lo único que es gratis en la vida es la salvación. Y esto le costó al Hijo de Dios su sangre y su vida por nosotros en la cruz. En Primera de Crónicas 28, versículo 9, el rey David, antes de morir, le dio este consejo a Salomón su hijo. Primera de Crónicas 28, versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. 2, con ánimo voluntario, o sea, que te nazca servirlo, no a fuerzas, que te nazca voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Cuál es el servicio, pues, que Dios demanda de todos nosotros? Regresamos a Josué capítulo 24 y dice claramente el versículo 14. Ahora pues, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Desde el principio de la creación, el Dios de la Biblia, el creador del universo, estableció la forma como nosotros, los seres humanos, deberíamos de seguirlo, cómo podríamos ser aceptados por Él a través del derramamiento de sangre, cuáles eran las características para poder hacerlo. Y si nosotros no queremos aceptar estas normas, si no queremos aceptar estos términos, si queremos imponer nuestra voluntad y servirlo como a nosotros nos parece y como nosotros queremos, estamos descalificados. Cuando Caín quiso acercarse a Dios ofreciéndole lo que a él le pareció bien, Dios lo rechazó y aceptó a Abel. Un ladrón junto a la cruz se condenó y el otro se salvó. En la iglesia primitiva, un matrimonio, Ananías y Zafira, Hechos 15, caen muertos inmediatamente enfrente de todos por la hipocresía y falsedad de sus vidas. ¿Por qué? Porque en todos estos casos, Caín, el ladrón junto a la cruz, Judas, Ananías y Zafira, no aprendieron a servir a Dios. Se equivocaron y creyeron que podían servirlo como ellos pensaban. Dios demanda, en primer lugar, que le sirvamos en integridad. Dice el versículo 14 de Josué 24, sírvanle en integridad. La palabra íntegro es un término hebreo que implica honradez. Yo no puedo servir a Dios y ser un tranza. ¡No puedo! No puedo. Sería un hipócrita. Yo no puedo servir a Dios y deberle dinero a un hermano que no le he pagado. ¡No puedo! Porque me estaría engañando a mí mismo. Yo no puedo servir a Dios y transar en mi negocio. ¡No puedo! Me voy a perder tal vez muchos dólares y muchos negocios por mi honradez y voy a sufrir, pero a la larga viene la bendición. El que quiere en corto, rápido, a corto plazo, ganancias materiales, se va a arrepentir a la larga. Las cárceles están llenas de personas que quisieron en corto plazo no ganar con el sudor de su frente ni ser honrados, y creyeron que podrían hacerla y no la hicieron. Y ahí están, en la cárcel. Dinero maldecido no será bien habido, y el dinero mal habido será maldecido. En integridad, en segundo lugar, significa ser transparente. La persona íntegra es honrada, es transparente. Es una persona, como insiste el Nuevo Testamento, amaos con amor no fingido. Un cristiano verdadero, un cristiano íntegro, te mira a los ojos como Él es.
No se pone su máscara en el trabajo, su máscara en la casa y su máscara en la iglesia. Te mira y es transparente. Y tú puedes saber, y yo puedo saber, cuando estamos delante de alguien que es transparente. Todos conocemos a esos, ¿verdad? Jóvenes o señores con miradas torvas, así, gachas, y te miran así, ¿verdad? Y parecen ampones o gángster, ocultan, y no te ven a los ojos, y por acá y te quitan la mirada. Y así, todas estas miradas implican que el corazón de esa persona no es limpio, no es transparente. A Cristo se le compara con un cordero. ¿Ustedes han visto o se han detenido a observar la mirada de un borreguito? Ve la mirada de un borreguito y ve la mirada de un gato, o la mirada de un felino. Si tú ves a un borreguito, los borreguitos o los corderos tienen la mirada más dulce de todas las miradas de todos los animales, excepto los venados. Pero el venado le falta, aparte de que el corderito tiene, el borreguito, es una mirada dulce, pero es una mirada al mismo tiempo triste, con una tristeza profunda, una mirada de resignación. Es una mirada de una dulzura, una paz y una humildad increíblemente. Toda esta mezcla y este espectro de cualidades involucran la mirada de un borreguito. Yo estoy seguro que los ojos del Señor Jesús eran iguales a los de un borreguito. Era una mirada tan dulce, tan transparente, pero al mismo tiempo con una tristeza tan profunda, porque Él conocía su misión y era una mirada llena de paz, de humildad y de seguridad. La próxima vez que vean un borreguito o ve un retrato de un borreguito, ve sus ojos y vas a ver todas estas características en la mirada de un cordero. Una persona íntegra mira a los ojos y no tiene nada de qué avergonzarse. La integridad también implica ser verdadero, ser genuino. Eres como eres y no tienes por qué aparentar ninguna otra cosa. Eres una persona genuina, eres como eres y no aparentas otra personalidad, ni quieres ser otra persona, ni quieres tener otra personalidad. Te aceptas como eres tú, como Dios te creó y así eres delante de todos. Eres una persona también limpia, eres una persona que haces justicia moral, eres una persona completa, eres una persona madura. Miren ustedes el Salmo 15. Dice el Salmo 15, ¿quién habitará Jehová en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Aquí encuentras las características de quién es una persona íntima. Esta persona habitará en el tabernáculo de Dios y morará en el monte. Miren ustedes, el tabernáculo estaba abajo, el monte estaba arriba. Son dos preguntas. ¿Quién habitará? Y la palabra hebrea es ¿quién estará delante de ti aquí abajo en la tierra? Y después, ¿y quién morará? O sea, ¿quién permanecerá arriba contigo en tu santo monte? Y solamente las personas íntegras pueden tener este tipo de comunión con Dios. Y a estas personas que viven en el lugar santísimo y en comunión con Dios, son a quienes Dios les revela sus secretos. Son a quienes Dios les da su paz. Son a quienes Dios les hace conocer su pacto, porque Dios ama la verdad en la intimidad. Y los que no tienen esta relación con Dios de integridad, pues andan en la carne, ¿verdad? Y andan buscando aquí las piñatas y los dulces y todo, y creen que aquí las manifestaciones del Espíritu Santo es lo que atrae, y aquí sí está el Espíritu Santo, y así andan toda su vida. Dice el Salmo 103, el pueblo conoció las obras de Dios, Moisés conoció los caminos de Dios. El pueblo vio milagros y sanidades, el desierto, las plagas, el maná que cayó. Todo eso es lo que los cristianos ahorita andan buscando. Manifestaciones, y no está mal cuando son de Dios y nos bendice, pero andarlas buscando para creer que mi fe va a ser afirmada, me equivoco. Porque Romanos 10, versículo 17, dice lo contrario, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
No por ver, ni por oír, sino ¿por qué? Por la palabra de Dios. Yo no puedo tener fe ni madurar la fe ni estar en el habitáculo de Dios si no vivo diario y tengo comunión con Dios en su santa palabra. En segundo lugar, debemos servir a Dios en verdad, dice Josué 24:14, y aquí se refiere a una verdad moral. Efesios 6:14 dice que forma parte de la armadura de Dios la verdad. Y servir a Dios en verdad significa ser veraz en todo lo que hagamos o digamos u oigamos, decir y hablar siempre la verdad, cueste lo que nos cueste. Es interesantísimo. Muchos dicen, no, Arismendi se va a ir al infierno porque mató, y por ese sí el mochaorejas merece la condena y la pena capital. Pero Apocalipsis 21:8 nos dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, aquí se ponen a los mentirosos junto a los idólatras y a los asesinos y a los idólatras en el mismo nivel donde van a acabar si tú mueres siendo un mentiroso. No necesitas matar ni ser secuestrador para condenarte. Basta que hayas muerto diciendo mentiras. La palabra de Dios. Ve cambiando tus conceptos que tenías de pecado mortal y pecado venial. Es que hay pecadotes y hay pecaditos. La Biblia dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y finalmente dice en Josué 24, versículos 16 en adelante, entonces el pueblo le respondió y le dijo a Josué, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos, y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra, pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová. Qué cosa tan tremenda. Primero les dice, sirvan a Dios, y el pueblo llega, sí capitán, lo vamos a servir. Y el capitán le vuelve a responder, ¿sabe una cosa? Que no lo pueden servir. ¿Cómo? Entonces no te entendemos. Y Josué les dice, porque Él es Dios santo y Dios celoso, y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Por la forma como respondió el pueblo, parecía que habían comprendido perfectamente bien lo que Josué implicaba con servir a Dios, porque 3 veces en el versículo 16, en el 21 y en el 24, le dijeron lo mismo, queremos servir a Dios. Sin embargo, Josué conocía la naturaleza del corazón perverso y engañoso del ser humano. Ellos no iban a poder servir a Dios, como lo demuestra el próximo libro que sigue, Jueces, donde vemos la apostasía más profunda de la nación de Israel. Ellos, y Josué lo profetiza, no podían servir a Dios en integridad y en verdad, porque no conocían a Dios. No lo conocían. ¿Qué es lo que no conocían de Dios? 1, que Él es santo. ¿Qué significa que Dios es santo? Que Dios no perdona el pecado. Que nadie juega con el pecado ni se burla de él. Que lo que siembras, recoges, no te pases de listo. El pecado te llevará más lejos de lo que creíste que te iba a llevar.
Esa aventurita, esa canita al aire, esa consecuencia, esa fornicación con tu novia, con tu novio, ese robo que hiciste, te llevará mucho más lejos de lo que tú crees que te va a llevar. El pecado es la razón por la cual el Hijo de Dios murió en una cruz. Por el pecado, la paga de la muerte, la paga del pecado es la muerte. No podemos servir a Dios hasta que no comprendamos perfectamente bien que Él es santo. Y su santidad no tolera en mi vida ni en tu vida el pecado. Y si alguno hubiere pecado, considerando la posibilidad de que podemos caer, ¿verdad? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero de eso a que vivas en pecado y te pases de listo y quieras engañar a Dios, esta es la razón por la cual nunca lo has podido servir, porque nunca has conocido ni has comprendido qué es la santidad. Y en segundo lugar dice Josué, Dios es celoso. Y el celo de Dios implica que Él nos ama celosamente como una posesión y pertenencia de Él, por lo cual Él sabe que cuando un hijo suyo se aleja, decía el gran predicador Charles Spurgeon, Dios no permitirá que sus hijos tengan éxito en el pecado. Si tú eres hijo de Dios verdaderamente y te alejas de Él por algún tiempo, te voy a garantizar algo bíblicamente, nunca podrás disfrutar tu pecado si eres cristiano. ¿Qué te fuiste con una muchacha, que te compraste un yate, que robaste, que hiciste, que transaste? No importa el pecado que tú tengas. Si tú caíste y eres hijo de Dios, Dios no deja que sus hijos disfruten el pecado. Te irá como en feria. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Bueno, pues, y dice la Biblia, ¿verdad? Le dijo a su papá, dame todo el dinero, papá. Y dice la Biblia, pues se hizo un condominio y invirtió su dinero en la bolsa de Nueva York y se casó con una muchacha preciosa y fueron felices por los siglos de los siglos. ¿Así acaba el hijo pródigo? ¿Así dice la historia? No, dice la Biblia que en el momento en que el hijo pródigo abandonó a su padre, desperdició su vida viviendo perdidamente y malgastando su salud, su condición, sus ojos, sus aparatos sexuales, sus pies. Todo absolutamente queda en posición de Satanás cuando le damos la espalda a Dios. Y estando en esta condición, acabó dándole de comer a los puercos. Ahí acabó. Ahí es el lugar final donde llegan los hijos que se alejan de Dios. Y ahí en ese lugar fue cuando él volvió en sí. Y dijo, Dios mío, ahora sí, abro los ojos, pero ¿qué he hecho? ¿Qué pasó? Fue una ilusión, pero qué barbaridad, fue un oasis. Me fui con la finta. ¿Ahora qué hago? Ya sé, ay, pobre de mí, ya me voy un balazo, ay, pobre de mí, tráigame el tequila, nada de eso. Me levantaré y le diré a mi Padre, pecado contra el cielo, ya no soy digno, recíbeme. Y con esta condición, el Padre estaba abierto con sus brazos, que Él llegara y que lo abrazara, porque el Padre nunca abandona a sus hijos, aunque estemos con los puercos, nos espera que regresemos, y cuando regresamos quebrantados y humillados. Hay alguien en esta noche que como el hijo pródigo se haya alejado y haya creído que se iba a burlar de Dios. Quiero decirte, Dios te sigue esperando. Que me fui con otra señora, Dios te sigue esperando si eres hijo de Dios. Que abandoné a mis hijos y abandoné a mi familia, Dios es grande en la misericordia. Si tú te arrepientes y le pides perdón, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Josué sabía que nadie puede burlarse de Dios y los cristianos actualmente de la misma manera se consagran. Sí queremos servir a Dios, quiero formar parte de este ministerio, quiero estar en la alabanza, quiero estar aquí en seguridad, quiero estar allá, quiero estar en evangelismo. Se consagran por afuera, pero en su corazón existe rebelión. Y Dios en esta noche nos dice, como si tuviéramos a Josué aquí, diciéndonos, ustedes nunca podrán servir a Dios si ustedes no saben qué es la santidad y qué es el celo de Dios. Les voy a dar algunos ejemplos. Hay mujeres en algunas iglesias que llegan con los pastores y nos dicen, hermano, quiero ser maestra de escuela dominical. Bueno, hermana, con mucho gusto, mire, llene la solicitud, queremos ver con quién se ha discipulado, y encontramos que el marido está en otra iglesia.
Y los hijos en otra iglesia. Oiga, hermana, ¿usted quiere servir en la escuela dominical como maestra? Y su marido a otra iglesia. Ay, sí, hermano, porque mire, él es muy carnal y él está feliz allá, pero yo estoy contento aquí. Yo estoy sirviendo a Dios. Mira, hermanita, le contestamos, usted no sabe lo que es servir a Dios. Usted se regresa con su esposo y se somete a él. Pero es que está una iglesia pentecostal que no me gusta. Aunque no le guste por causa de su conciencia, dice Corintios 11:3, 1 Corintios, que el marido es cabeza de la mujer y que él es el que va a dirigirla a usted. Y aunque él se equivoque, usted tiene por su conciencia que someterse a él. A menos que él se vaya con los mormones o alguna secta. Pero así tenemos familias disgregadas, allá está el papá, aquí está la mamá, allá están los hijos, y creen que están en la voluntad de Dios. El autoengaño y la perversidad de sus corazones les hace creer que están bien, porque se sienten bien. Es que su conciencia la han ahogado, la han cauterizado. No entienden lo que es que se comienza en la casa. Ya anda con la novia fornicando enfrente de todos, besándola enfrente de todos, en Chapultepec revolcándosela. Y aquí llegan a la iglesia los jóvenes y quieren servir a Dios. Los varones quieren servir a Dios y tratan a la esposa como una sirviente, y luego, ¿por qué me va mal mi trabajo? ¿Por qué me va mal, hermano? Si yo estoy sirviendo a Dios, pero no lo estás sirviendo en integridad, porque no eres íntegro en tu matrimonio. No eres íntegro con tus padres. No eres íntegro con tu esposo. Por eso no te va bien, porque no conoces a Dios. Por eso no lo has podido servir. Cristianos que en general, ¿verdad?, por todos lados preguntan, ¿por qué les va mal? ¿Por qué? Si yo diezmo, soy activo, pero en sus hogares no son los sacerdotes, ni los líderes espirituales, ni le han pedido perdón a su esposa, ni le han pedido perdón a su esposo, y todavía preguntan, ¿por qué me va mal en la vida? Acaba Josué 24 en el versículo 15, diciéndoles, si mal les parece servir a Jehová, si en esta noche, después de todo lo que oíste, no te gusta, y dices, qué difícil, bueno, pues recuerda, ¿verdad?, cuánto te costó tu carrera profesional, te recuerdo. ¿Acaso fueron fáciles tus sacrificios y tus desvelos que necesitaste para graduarte? ¿Qué cosa es fácil en la vida? Pero ¿sabes una cosa, amigo y amiga que me escuchas? En esta noche, decídete. Porque cuando oigas su voz, no te endurezcas, y en esta noche Dios te está diciendo, decídete a quién quieres servir. Si a los dioses, a quienes sirvieron tus papás, cuando no eran cristianos, pero yo y mi casa, les dice Josué, ya no sé qué decisión van a tomar, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Todo absolutamente en la vida involucra sacrificio. Pero me quiero despedir con las palabras de Cristo en Juan 16, que después de reclutarnos siendo honesto y diciéndonos lo que cuesta seguirlo, dice Juan 16, versículo 20, a sus discípulos, de cierto les digo, o sea, Cristo fue real, fue honesto, que ustedes van a llorar y van a lamentarse, y el mundo se alegrará. Esto es verdad. Pero aunque ustedes estén tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y vean el ejemplo que nos da. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, miren, ya no se acuerda ¿de qué cosa? De la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora tienen tristeza, pero los volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie te quitará tu gozo. Muchos que nos están oyendo en esta noche, con su chiclote, con su amante, creyendo que la Dolce Vita, que la van a hacer en la vida, y adúlteros, adúlteras, engañosos, falsos, tranzas, y aparentemente muchos de nosotros no tenemos lo que tienen ellos, y parece que ellos disfrutan la vida más que nosotros, pero Cristo dice, el que ríe al último, ríe mejor.
Algún día ellos llorarán y nosotros nos alegraremos. Y en aquel día podremos decir, valió la pena que yo y mi casa sirviéramos a Dios en integridad y en verdad. Despidámonos en oración.